Pues yo soy Sergio, él es Isaac y él es Dani. Somos amigos de toda la vida, del pueblo desde pequeñitos, y hemos montado un grupete de montaña y vamos a hacer pues una de las cosas que más nos apasionan, que es hacer una cueva. Morata de Jaro es nuestro pueblo, aquí nos hemos criado todos los veranos, aquí nos hemos juntado siempre que hemos podido y de normal residimos en Zaragoza. Bueno, chicos, ¿llevamos todos? Sí, vamos todos. ¿Vamos? Vámonos. Hombre, para nosotros Morata es... Pues nos conocimos, el pueblo de la infancia. Claro, el pueblo. algunos han vivido aquí en Morata, otros hemos veraneado toda la vida en Morata, nuestros padres son de Morata, nuestras abuelas, y bueno, la verdad es que tenemos muchas ganas de que lleguen las fiestas, juntarnos otra vez todos, recuerdos todos, claro. De coger las bicicletas por la mañana y no aparecer Hasta la noche. hasta la noche y Bañarnos en Capurno. bañarnos. Bueno, pues ahora ya vamos a empezar con todo el tema de las triangulaciones de las cuerdas, vamos a ponernos todo el material. La espeleología consiste en internarnos en cuevas. A veces habrá que escalar, a veces habrá que rectar, a veces habrá que rapelar, a veces simplemente habrá que andar. ¿Cómo surge esto de la aventura entre vosotros? Ostras, pues fue un poquito, estuvo muy bien, la verdad. Me apetecía hacer muchas cosas nuevas, la verdad, probar cosas nuevas. Y empecé a buscar grupos por Facebook, no sé qué escalaran, lo primero que se me ocurrió fue la escalada. Y bueno, con Sergio hacía 8 años que no nos veíamos. 8 años o más que no nos veíamos, pues por al final pues cada uno hace su vida, ¿no? Y bueno, nos encontramos, empezamos a escalar, que él también llevaba poquito escalando, y a partir de ahí pues ya no paramos, empezamos a hacer barrancos, empezamos a hacer cuevas, empezamos a hacer de todo lo que se nos pasaba por la cabeza, y aparte estuvo muy bien retomar, es más, lo veo casi más a él que a mi novia, prácticamente. Bueno, hermanito, ¿todo listo? Venga, nos vemos abajo, ¿eh? Abajo, va. Venga, Quédanos ahí, ahora Ok. bajamos. Vale, cuerda libre. Bueno, pues ya estamos abajo. Ha ido la bajada. Bien, Bien. bien, seguro. Este plan de verano muy diferente a irse a Salou a la playa, ¿no? Sí, la verdad es que un poquito distinto es. Cambiamos los mojitos y la playa por un poquito de cueva, ¿no? Algo un poquito distinto. Por murciélagos, fresquito. Ostras, nos encantaría podernos dedicar a esto y nos encantaría poder dedicarnos a atraer a gente, a cuevas, a barrancos, a escalar, a enseñar a gente, pero hay que pagar casas, hay que pagar la vida, hay que pagar coches, hay que pagar... Así que nada. O sea, esto también lo hacemos lo primero por divertirnos, por quedar todos juntos, el poder aprovechar un rato entre amigos, de hacer algo distinto, que no sea sentarnos en una terraza a tomar algo, que también está muy bien, ¿eh? No lo negamos. ¿Cuál era? Nada, esta no suena, ¿eh? No. Mira, esa suena. Mira. Mira, habéis encontrado ritmo, Dani. Estamos intentando a ver si tenemos suerte y aquí en la gran columna de la cima sonaba un poquito las estalactitas. Hay veces que se quedan cóncavas y huecas por dentro y eso produce tonalidades diferentes en según qué banderitas de estas. Hay una cueva aquí muy cerquita que tiene una sala que se llama la Sala de los Órganos y es famosa por eso, porque tú tocas y cada banderita tiene un sonido. Porque amigos vuestros cuando les decís nos vamos a hacer una cueva, ¿qué os dicen? La verdad es que Cuidado, sobre todo. que estamos un poco locos, ¿no? Sí, alguna vez algunos se ha animado y... Avisarnos cuando salgáis, suele ser la frase. Sí, sí, sí. Avisarnos cuando salgáis. Ya saben que tienen que esperar. Bueno, pues es lo que estamos señalando, es una de las formaciones más bonitas y más extrañas que se encuentran en las cuevas, la verdad. Se llaman excéntricas y son formaciones de estalactitas que por alguna razón, no hay ninguna razón oficial, nadie ha sabido explicar un poco el por qué pasa. Hay gente que dice por el magnetismo de la Tierra, gente que dice que por corrientes. El agua, en vez de caer hacia abajo y formar lo que es una estalactita normal, forma esas figuras, esas formas, esas curvas, filtrándose por los lados de la piedra. Y forma estas cosas pues tan bonitas, la verdad. Bueno, esto que llevo yo en la mano es un trocito de estalactita que nos gusta siempre recoger de
de todas las cuevas a las que vamos a hacer. Nunca se nos ocurriría arrancarla de una pared, nunca se nos ocurriría arrancar nada, pero muchas veces en el suelo hay trocitos de estalactitas, o bien porque han saneado ante un riesgo de derrumbe, o bien porque se van cayendo por el paso del tiempo, y siempre nos gusta llevarnos un recuerdo, después lavarlo, etiquetarlo y tenerlo en casita. Venga, y Dani. ¿Vais bien o no? Sí, todo bien por aquí. Detrás tuyo. Este es uno de los pasos así un poco más técnicos de la cueva, pero bueno, con un poquito de posicionamiento y saber algún truquillo, como dejar una mano delante, otra detrás, yo creo que se puede hacer sin mayor dificultad. Lo único que sí que bueno, que tampoco queremos aquí animar a la gente que se meta a cuevas como locos. No, y siempre hay que recordar que las cuevas son sitios peligrosos, Claro. tanto en pasos estrechos como en pasos muy amplios. Just the way she smiles and says hello, I can't help but let my feelings show. I'll hold her hand and tell her things I know. ¿Vamos she todo? wants to know. Yo creo que sí. Sí, ¿a cuál te vas? ¿El magnesio de Rock Rider? Hay una bolsita, con los roca, fíjatelo. Y la magnesia también lo llevas. Bueno, pues ya vamos a terminar el día. Ya hemos hecho la cueva, hemos comido con unos amiguetes y vamos a terminar el día haciendo unas vías de escalada aquí en las paredes, en las torcas de Chodes. Y desde Morata hasta Chodes son todo paredes de escalada. Creo que hay más de 700 vías o por ahí. Más de 700 reseñas. Sí. Y de todos los grados, de todas las gradaciones, desde lo más sencillito para iniciación hasta lo más titanada que hay. Si no me imagino ahora mismo mi vida sin estas cosillas, sin estos días, sin poder salir un rato a escalar y a lo mejor ese puntito también de adrenalina, ¿no? que te da todas estas cosas. Arriba. La primera vez trabajaba con un amiguete de fuera y fue él el que me enganchó al tema de la escalada y me llevó ahí al rocódromo de Zuera y me costó 3 días muy duros de sufrir mucho y de pasar mucho miedo. La escalada es muy progresiva, entonces empiezas a mejorar muy rápido. Hombre, siempre hay algo de miedo de caerte, de poderte hacer daño. Lo que pasa es que también después está la parte de la confianza en tu asegurador. Al fin y al cabo es el que tiene ahora mismo tu vida en las manos, ¿no? ¿Tienes ahora la chapita, vale? Sí. Pues con paciencia. Lo primero es responsabilidad, ¿no? Saber lo que estás haciendo, entender lo que estás haciendo y sobre todo ser muy consciente de que lo que tienes ahí arriba es una persona, ¿no? Y más un amigo, jolín. Al final es un deporte de dos, el que está subiendo y el que está atento a que al de arriba no le pase nada. Vale, Isaac, estoy. Pillao. Vale. Bajando. Esto yo creo que no lo cambiaríamos ninguno de los tres por nada. No, ni de broma. No nos imaginamos nuestra vida sin pueblo. No podemos. Nuestra familia está en el pueblo, nuestros amigos son del pueblo. No, ni de broma. Pero bueno, no sé cómo quedarnos así como estamos. Sí, no, nos conformamos con esto, ¿eh? Nos conformamos con nuestros hobbies, nuestros amigos, nuestras compañías, nuestro pueblo, nuestras paredes y poco más.